Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Hoy en este bonito Shabbat estamos de vuelta con ustedes trayendo más palabra del Todopoderoso. Hoy en este día vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Todos los temas son importantes, pero hoy vamos a hablar acerca de el nuevo pacto, la sangre de Yeshua, cosas de las cuales muchas de las veces no entendemos, muchas de las veces hemos pasado por alto y mayoritariamente muchas veces se le ha dado malentendido a las cosas. Así que hoy en este Shabbat vamos a traer un poquito más de lectura de Torah para nosotros familiarizarnos con el tema y con las promesas y el propósito del Todopoderoso. Así que vamos a comenzar con las bendiciones que son antes de la lectura de la Torah. Vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quien peca en contra de nosotros. No nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Amén. Dice las bendiciones antes de leer la Torah, la palabra del Todopoderoso. Baruch Adonai Mevorak, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Mevorak Olam Vaed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahad banu mikol ha'amin ve'atam lenud et toratot. Baruch Ata noten ha-Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Bendito es el Todopoderoso, que nos has dado la salvación a través de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Mashiach, del cual estaremos hablando hoy en este estudio. Así que, queridos hermanos, los invitamos a aquellos que les gusta tomar notas, que tomen sus notas. También todos los estudios quedan grabados en la plataforma de Palabra de Adonai Facebook, para que se vayan tomando notas y a su paso vaya usted repasando las citas bíblicas. La sangre de Yeshua en el nuevo pacto. Vamos a comenzar con la lectura que nos va a servir como de verso clave o el comienzo en el cual se da la enseñanza acerca del nuevo pacto. Comprendiendo ya que para muchos judíos, que ellos leen más que nadie la Torah, o sea, la Torah, los primeros 5 libros de Moisés, y también los Nabín, los profetas. Ellos conocen los planes del Eterno en cuestiones de entender que se haría un nuevo pacto, que había un viejo pacto, pero que ese pacto no se vivió conforme se había prometido. Pues nuestro Padre Celestial, en su infinita y grande misericordia, trajo una nueva forma, no quitando lo que Él había puesto como mandatos para obediencia, sino una nueva forma para que el ser humano pudiera someterse a las leyes divinas y pudiera vivir conforme a la voluntad del Todopoderoso. ¿Cómo podemos nosotros comprobar de que lo que el Padre quiere decir no es quitando lo que Él dio como mandamientos y reemplazándonos por otros nuevos? Porque en las mismas palabras de Yeshua, cuando el joven rico se le acerca a él y le pregunta: ¿qué haré para obtener la vida eterna?, les menciona las mismas palabras que fueron dadas en el monte Sinaí, que conforman parte de los 10 mandamientos. Así que en Mateo 26, versículo 28, comenzamos nosotros a escuchar acerca de quién iniciaría o por medio de quién se haría ese nuevo pacto. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 28. Cuando él estaba reunido con los discípulos una noche antes del Pesaj, esta noche antes del Pesaj, en muchas de las ocasiones se celebraba una cena antes del día de Pesaj. Entonces, con sus discípulos, nosotros entendemos que él estaba haciendo o celebrando una sombra profética del Pesaj, porque él dijo a sus discípulos: vayan a tal persona y digan dónde comeremos el Pesaj. Así que basado en estas palabras, pues,
vamos a entender de que el Mesías se adelantó a celebrar Pesaj para traernos a nosotros el cumplimiento perfecto en el día 14 de Nisan, 14 a 15 de Nisan. Entonces dijo él reunido con sus discípulos: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchas para el perdón de los pecados. Haciendo él o presentando un simbolismo profético o un simbolismo a la sangre que él derramaría. Obviamente con lo que él lo estaba haciendo era el vino, era el fruto de la vid. Lo mismo que nosotros hacemos cada 14 a 15 de Nisan, que es celebrar Pesaj, que es lo que nosotros recordamos en cada 14 de Aviv para la celebración de Pesaj, que va seguida de los panes sin levadura. Así que en esta ocasión especial nosotros hacemos los mismos, recordamos las mismas palabras que dijo Yeshua, nuestro Mashiach, y hacemos el mismo simbolismo. Nosotros practicamos otra vez, no olvidando las palabras que él dijo: hagan esto en memoria de mí cada vez que podáis. Cuando nosotros entendemos de que cuando él dijo en memoria de mí, pues en memoria de él era que él murió en Pesaj para ser el cordero inmolado. Pues nosotros, basados en esas palabras, lo celebramos cada vez que se llega a esa festividad de Pesaj, de Pascua. ¿Por qué? Porque tiene que comerse con pan sin levadura. Y el pan sin levadura, como bien lo hacemos nosotros en ese día del 14 de Nisan, pues comemos lo que vayamos a comer con el pan sin levadura, con el matzah. Así que, basado en este pasaje, vamos a ir leyendo o vamos a ir entendiendo qué cosa queremos decir con la sangre de Yeshua y el nuevo pacto. Hebreos capítulo 10 nos dice la escritura: porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros. La Torá, escuche bien, la Torá, lo viejo, recuerde, no es que lo viejo, otra vez vuelvo a repetir, el Eterno lo haya quitado para poner algo nuevo. No es eso es muy mal entendido. Porque la misma Brit Hadashah en el libro de Hebreos, en los Ibrits, nos dice en el primer capítulo, en el capítulo 10 nos menciona rápidamente en el versículo 1: porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros. Quiere decir entonces que todo lo que el Eterno dio de antemano era solamente una práctica para llegar hasta la realidad, o sea, hasta el cumplimiento de la sombra profética. Dice: y no la forma misma de estas realidades. Nunca puede, dice, de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede los machos cabrillos, los sacrificios del cordero, los sacrificios de la vaca, los sacrificios que se hacían en el cabrito, nunca puede ser perfecto a el ser humano. Y eso lo aprendemos porque con nuestros hermanos Yehudí, en la Torah misma, cada séptimo mes, en la festividad de Yom Kippur, del Día de Perdón, se sube de año en año para que sea renovado los pecados, o sea, para que sea renovado Israel, para que se le perdone por cada año los pecados, e incluso en los sacrificios para perdón o por alguna ofensa que se hacían, se llevaba el sacrificio para que se le perdonara la ofensa a un israelita. Entonces, nunca puede ser una persona llegar a la perfección por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año. No se puede hacer perfectos aquellos que se acercan. Así que de aquí vamos viendo ya la parte de lo que abarca el nuevo pacto, y vamos viendo, acercándonos acerca de la sangre perfecta de Yeshua, nuestro Mashiach. Versículo 2. Estamos leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 5. Vamos a leer hasta el 12 y nos vamos a ir hasta el 18. Así que poco a poco vamos a ir explicándolo para darle un entendimiento a todos aquellos hermanos que pues no conocen bien, no entienden bien las palabras. Este estudio pues no son para teólogos, sino para personas que desean aprender,
Versículo 2. De otra manera, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? Porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia del pecado. O sea, los que ofrecían un animal para perdón de pecados, pues ya no tenían más conciencia del pecado, porque ya se les había quitado permanentemente. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Quiere decir entonces que los animales que morían, los animales que se sacrificaban, como ya lo habíamos leído en el principio de Romanos, todo era una sombra profética. Todo era una sombra profética. No es en sí que el animalito tenía el poder para quitar el pecado permanentemente del ser humano. Claramente no lo dice. De lo contrario, pues ya no tendrían conciencia de que siguen pecando y que son pecadores. O sea, que tienen pecados que van arrastrando. Sigue diciendo: holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Y entonces dije: heme aquí, para hacer, oh Elohim, tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, quiere decir que Yeshua sometiéndose a Dios, al Padre, él dice estas palabras. El mismo Yeshua le dice al Padre, reconociendo que le prepararía un cuerpo para el sacrificio perfecto. Yeshua le dice al Padre, entonces, dijo, hablando Yeshua al Padre: heme aquí, para hacer tu voluntad, oh Elohim. Se acerca a Yeshua, le dice: Dios, he aquí para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, en el rollo ¿qué encontramos nosotros en el rollo acerca de Yeshua? Bueno, primeramente encontramos nosotros en la Torá de que el Abacados, el Santo Padre, Akadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre, enviaría a un profeta, el cual traería palabras a los israelíes, no a los judíos, a los israelíes, a todos. Y se le tendría que escuchar. Después vamos al libro de Isayahu y también encontramos de que él sería sacrificado, él sería torturado para perdón de pecados de su pueblo. Entonces dice: está escrito de mí en el rollo. ¿Cuál rollos? En los rollos de la Torá y de los profetas. Ahora vamos a leer de la Biblia Reina Valera Restaurada, diciendo más arriba: sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni en ellos te complaciste, las cuales cosas se ofrecen según la instrucción, según la Torá. Versículo 9. Ha dicho luego: he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Otra vez llega Yeshua y le dice a Dios: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. La palabra Elohim pues significa Dios, y en esta versión Reina Valera Restaurada lo dice: he aquí que vengo, oh Dios, dice Yeshua, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Quiere decir entonces, quita lo primero. En lo primero tenemos dos cosas: quita los sacrificios para perdón de pecados para ofrecer lo segundo, o sea, lo permanente. Y quita el pecado del ser humano para ofrecer lo segundo, que es la vida eterna. Bendito es el Todopoderoso. Versículo 10. En la cual voluntad hemos sido sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, el ungido. La palabra el ungido, pues, se pone en la versión Reina Valera como el Christus o Cristo. Yeshua el ungido, que quiere decir verdaderamente, para que nosotros tengamos un entendimiento, es ungido. Cuando nosotros llegamos y dice, ¿qué quiere decir por la palabra Cristo? Bueno, rápidamente se imagina, de acuerdo a lo que yo he aprendido en mi cultura, es pues alguien que está lleno de sangre, le pegaron, le hicieron todo esto y esto otro.
dice, oh, lo dejaron como un Cristo, lleno de sangre, lo dejaron maltratado. Bueno, no es esa la idea, no podemos captar nosotros entonces el significado verdaderamente el significado de Cristo. Sino que cuando nos trae nosotros el nombre, el ungido, entonces entendemos, el ungido. Pero aún así en el contexto hebreo no significa todo. Para nosotros el ungido pues también es un nombre. Pero en el contexto hebreo ungido es un apartado. Alguien lo apartó para cierta comisión. Un ungido, un Mashiach. Hecho una vez y para siempre. Y en verdad, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo. Hablando de el ser humano. Por eso, cuando nosotros encontramos en la lectura del Brit Hadashah más que nada, encontramos una palabra que muchos la sacan fuera de lugar y la sacan fuera de su propósito. Cuando digo viejo es porque está a punto de desaparecer. No se está refiriendo, queridos hermanos, a la ley de Dios, a la Torah. No, eso es un muy mal entendimiento. Se está refiriendo a estos mismos, los sacrificios que hacían los sacerdotes, dado todos los días, día a día, estaban a punto de desaparecer. Y cuando desaparecieron todos esos, bueno, primeramente, para principiar en esto fue el momento que Yeshua subió al Padre y regresó. Fue a ser glorificado y regresó. Ya hasta ahí no contaron más todos los sacrificios. Y también al momento de que se encuentra la destrucción del templo, pues ya no se pueden ofrecer. Entonces sigue diciendo, muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, nunca los pueden quitar. Pero Mashiach, pero el ungido, el Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, no todos los años, no cada día, no todos los días, no, una sola ofrenda, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y nos da testimonio también el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Palabra dada por parte de los profetas. Y aún así añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pero en comparación de los sacrificios, de la sangre derramada de todos los días, de todos los años, para perdón de pecados, para reconciliación de pecados, sigue cada año, tenía que hacerse un recordatorio, tenía que traerse a memoria, tenía que irse con esa conciencia, mas no así con la sangre del nuevo pacto de Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces sigue diciendo, pues donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Pues donde hay perdón de estas cosas permanentes, ya no hay ofrenda por el pecado, porque pues ya se hizo el pago por la deuda. El inmerecido favor o la gracia es el mejor pacto para con los hombres en comparación del pacto antiguo. En esto es lo que es mejora el nuevo pacto del pacto antiguo. No reemplazando las leyes de Elohim, vuelvo a repetir. No tratando de darle otro tipo de significado a lo que él dijo en el monte Sinaí, no, sino que es mucho mejor la sangre del Mashiach, porque era una sangre derramada para perdón de pecados una vez y para siempre. Recuerda que él murió una vez y subió al Padre y regresará una vez y para siempre. Entonces, eso se le llamó gracia o regalo inmerecido o favor o amor para con la humanidad, lo que hizo el Hijo de Dios aquí en la tierra, enviado por el Abacados. Dando en eso entonces, no escogió por ser bueno, por ser malo, por ser como haya sido, sino que aquel solamente se dio por aquellos que quieran aceptar al Hijo de Dios como el sacrificio perfecto. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la gracia
la gracia siempre existió. No que digamos, porque hoy, ahora sí, pues vivimos por gracia porque es el nuevo pacto. La gracia siempre ha existido para con el ser humano. Nunca ha habido un humano que sea tan perfecto para él por sus propios méritos ganarse la vida eterna. Esto no lo dicen cuando se habla acerca de Abraham. Me parece que es en el libro de Gálatas cuando se habla acerca de Abraham. Nos habla también el libro de los Hebreos acerca de Abraham. Por fe encontró gracia delante de los ojos del Todopoderoso, no porque él haya sido perfecto. Dice el mismo escritor y dice, si él hubiera sido tan bueno, tienen que gloriarse, pero no para con Elohim, porque nosotros todos nos quedamos cortos. Así que todo es por gracia y siempre ha sido desde el principio de la creación por gracia, no porque seamos nosotros merecedores de la vida eterna. Sigue diciendo lo que nosotros hemos estado, pusimos por nota para que todos vayamos entendiendo. Ahora hay que recordar que la gracia siempre existió, pero se le daba prioridad anteriormente. Porque entonces vamos a decir, no, pero si había gracia, ¿para qué había sacrificios? Porque se le dio la prioridad a los sacrificios en vez de la gracia, ya que sería un recordatorio de año en año, sería un culto de año en año que se haría, y aún en otras cosas podría ser diario por los sacrificios y el olvidamiento del pecado. Pero después el Eterno permitió la destrucción del templo, así que ya no puede dársele prioridad a los sacrificios, aunque hay hoy en el judaísmo, no sé si moderno o antiguo, o sería ya, no tengo mucho conocimiento de cuánto se lleva a cabo sacrificio, de que ahora sacrifican gallos para el tiempo de Yom Kippur, cosa que pues, está fuera de la escritura, porque tampoco ni templo hay para hacer tales cosas, pues está todo fuera de lo que es la escritura de la Torah. Entonces, el Eterno en su infinita sabiduría y misericordia manda al ejército romano, permite de que el ejército romano venga y se destruya el templo, y así el sacrificio de Yeshua y la gracia brillara en todo su poder, en todo su esplendor, reconocido en toda la humanidad, y sea algo que resalta para que se vea el sacrificio, se acepte y se entienda la misericordia que hubo para con la humanidad de parte de Elohim en el sacrificio de Yeshua el Mashiach, y se viera el amor de el Todopoderoso, estuviera en todo su esplendor, reconociendo que aunque seamos pecadores y por más que hagamos pecado, al momento que aceptamos arrepentirnos, Él nos recibe. Entonces, al momento de que se destruye el templo, pues se encuentra ya una pausa, una suspensión de los sacrificios, ya que la Torah prohíbe los sacrificios si es que no se encuentra un templo de pie. Y decimos, hizo una pausa porque es un tiempo indefinido. Es un tiempo indefinido al momento que se pausan los sacrificios para perdón de pecado, y aún los otros demás, los sacrificios que no son para perdón de pecado, como ofrendas, como cosas que se daban para ofrecer, que no tenía que ver nada con los sacrificios de perdón de pecados. Una suspensión de los sacrificios, y así la humanidad, más que en este caso Israel, entendiera la importancia de la sangre bendita de Yeshua el Mashiach, y entender que la sangre de Yeshua, que en la sangre de Yeshua está la salvación de la condenación eterna, y no ya así en los animales que se sacrificaban. Veamos entonces otros aspectos acerca de la anunciación de Yeshua en la Besorá. Otras cosas que nos da poquito más entendimiento en cuando decimos la Besorá, nos estamos refiriendo a la nueva alianza, o sea, a las buenas nuevas de salvación, para mejor entender las buenas nuevas de salvación, lo que se ha conocido como el pacto renovado o el nuevo pacto. Juan capítulo 1, 17 dice, pues la Torá fue dada por medio de Moisés. Sabemos esto, pues se dio la Torá, la instrucción, las sombras, por decir así.
Las sombras y los mandamientos fueron dadas por medio de Moisés, que son los principios de instrucción para el pueblo de Israel y los sacrificios que eran la sombra profética de lo que ha de venir. Pero, la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mashiach. La gracia y la verdad, o sea, el amor y el regalo y el verdadero significado de lo que es la adoración y el verdadero significado a los cuales apuntaban estos sacrificios para el perdón de pecados. Ahora, si la gracia siempre ha existido, pero ya ha destruido el templo, resalta el amor y la gracia del Padre, dando a su Hijo unigénito que sobrepasa todo entendimiento. Porque muchos dirían, pero ¿cómo es que su Hijo puede morir? De hecho, en el judaísmo, ¿cómo es que un hombre puede morir para que se limpien nuestros pecados para siempre? Bueno, ahí está la respuesta. Y ahí está la misericordia. Y ahí está la revelación y el amor y la gracia del Todopoderoso para con la humanidad. Primeramente, siempre me gusta repetirlo, para con Israel y después para con toda la humanidad. Juan 3:17. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí entonces encontramos la importancia y no ya de estar llevando muchos sacrificios. No, simplemente lo pone rápidamente y fácilmente y entendidamente. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree lleve sacrificios. No. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cosa que hay que entender muy claro. Hay que entender esto muy claro para que podamos entender el verdadero significado, a qué vino y qué es lo que él vino a cambiar o a poner o a quitar, según las religiones vino a poner y a quitar. Vamos a entender entonces el verdadero entendimiento a qué vino Yeshua, no a agregarle cosas que no debemos porque es pecado, pero entender a qué fue lo que vino el Hijo de Dios, aparte de lo que ya hemos explicado. ¿Cuál fue entonces la llegada aquí a la tierra? ¿Qué hay que entender claramente? ¿A qué fue enviado su Hijo aquí a la tierra, a la humanidad? Vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo, capítulo 1, versículo 21. ¿A qué vino él? Vino él a hacer lo que creen muchas religiones, quitar, agregar, transgredir o mismo contradecir al Padre, como muchos lo presentan. No. ¿A qué vino? Dice Mateo 1:21, Matiajo, de la Biblia de las Américas. Y dará luz a un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua. Yeshua. Obviamente en todas las versiones cristianas, pues se encuentra la palabra Jesús. ¿Por qué resalto yo la palabra Yeshua? Porque la palabra Jesús no tiene un significado que lo tiene el nombre de Yeshua. La palabra Jesús lo copiaron de la palabra Yeshu, que bueno, vino de inglés Jesus, de la palabra griega viene de Yeshu, que viene copiado de Jesse, y no como tal de Yeshua, cambiando el significado y lo que significa el nombre. Todo nombre en hebreo tiene un significado. Entonces, por eso nosotros, cuando mencionamos, en lugar de decir Jesús, ponemos Yeshua, para que se entienda. Dice, y dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, al nosotros dar énfasis a la palabra Yeshua, vemos que esta palabra significa salvación.
Entonces leeríamos, y dará luz a un hijo y le pondrás por nombre salvación, porque él salvará a su pueblo. Tiene mucho ya entendimiento y significado. Entonces entendemos que su palabra su nombre de él, que Dios le puso a él, es el Salvador del mundo. O sea, salvación, porque él vino a salvar a su pueblo. Otra cosa también que tenemos aquí que recalcar es que dice, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Más adelantito vamos a ir explicando un poquito más acerca de esto. En contradicción de entender que él vino a cambiar las cosas que el Padre puso porque eran muy malas o no se podían cumplir. En vez de darles entendimiento, tenemos que entender que él vino a salvar a el mundo, a la humanidad, a su pueblo y a la humanidad que quiera obviamente aceptarlo de sus pecados. Jamás fue enviado a lo que se le inculca o se le, vamos a decir, lo que se le pone, que él dijo de sus palabras, de sus bocas, que nunca él dijo en ciertas palabras, vine a quitar lo que el Padre dijo. No. Sería entonces un hijo desobediente. Vino a morir para salvación de aquel que lo quiera aceptar. Mateo 5:17, no vine a quitar, sino a darle cumplimiento. ¿A darle cumplimiento a qué? Ya lo hemos leído nosotros anteriormente. Hemos leído en la misma carta de los Hebreos, hemos leído que él dijo, lo que está escrito acerca de mí. Dice, Romanos 10:7, entonces dije, heme aquí para hacer Elohim tu voluntad, como el rollo del libro está escrito. Entonces él vino a cumplir lo que estaba escrito en el rollo de la Torah y en los profetas. Él vino a cumplir, por eso dijo Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la Torah ni los profetas, vine a cumplir, vine a darle cumplimiento. Esa palabra se nos muestra más claro cuando le buscamos a la escritura, a ver qué quiere decir esa palabra. Entonces, cuando nosotros leemos corridas las cosas, pues vamos a darle un mal entendimiento, porque no entendemos lo que él quiso decir. Y para eso salen las doctrinas y dijo, pues mira, ahí está él, ya vino y vino a cumplir la ley por mí para que yo ya no la cumpla. Bueno, pues que estaría entonces a todo dar que él cumpliera las cosas para que yo no tuviera que hacer nada, solamente creo en él y no hay ningún problema. Entonces, ¿para qué le dijo él al joven rico? Los mandamientos tienes, guárdalos. ¿Para qué encontramos en el libro de los Hechos diciéndole a los primeros creyentes, absténgase de fornicación? Si él ya vino a cumplir para que yo me la pase bien, disfrutando la vida y haciendo lo que yo quiera en este mundo. Quiere decir entonces que ese no es el significado que no es el significado que le estamos dando, o no es el sentido de la forma que tenemos que entender lo que dice Mateo 5:17. Entonces, aunque por alguna razón nosotros pues tenemos que vivir conforme a la Torah y tenemos nosotros que esforzarnos a cumplir la Torah, a vivir conforme a la Torah, a tratar de hacer lo mejor que nosotros podamos para que podamos vivir conforme a las palabras del Padre con la ayuda de nuestro Mashiach Yeshua. Entonces, aunque por alguna razón que sea la persona esforzándose, siendo ser humano, pues falla en un punto en el cumplimiento de la Torah, porque aún nosotros nos quedamos cortos, aún viviendo bajo el nuevo pacto nos quedamos cortos a ser perfectos. Y allí es donde encontramos la grandeza del amor del Padre a través de la sangre de Yeshua. A través de la sangre de Yeshua o Jesús, como usted lo conozca, el Mashiach o el Cristo o el ungido. Para comprobar algunos puntos de los que estamos hablando, vamos a ver el libro de Jeremías. Jeremías 31:31 nos dice, he aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerde que hace un ratito estaba leyendo yo en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, donde dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir entonces que él vino a salvar a su pueblo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos a los cuales se les había prometido ese profeta y ese salvador. Él vino a los suyos. ¿A quién? A los que se les aprobó la promesa, a los hijos de Abraham. Entonces,
Cuando dice un nuevo pacto, una nueva alianza, quiere decir una alianza renovada y no con los gentiles. Vamos a entender esto porque el mismo texto nos lo está diciendo. Y no es con los gentiles, no es con todas las naciones, porque sabemos que no todos pertenecen a Israel y no todos quieren a Israel y no todas aceptan a Israel, ni aceptan mucho menos a Yeshua el Mashiach, menos van a aceptar a Israel. Cuando dice un nuevo pacto, escuche, a una nueva alianza, quiere decir una alianza renovada. Entonces, esta alianza renovada se basa en la ayuda, en el perdón de todos los pecados y en la ayuda de un guiador que nos daría al momento de que nosotros creyéramos en Yeshua y quisiéramos seguirlo. Entonces, ¿por qué también hacemos énfasis en que Él fue enviado a su pueblo, a Israel, a libertarlos del pecado, a hacer esta alianza renovada? ¿Acaso no es también para el gentil? Se pregunta usted, pero si también es para los gentiles. Sí, el gentil también puede ser parte, pero tiene que ser injertado. Tiene que ser injertado en el olivo. Y allí es donde se cumple las palabras de Rab Shaul en Romanos, en Romanillim capítulo 11, versículo 24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, tú fuiste cortado de algo que ahora es silvestre, y contra lo que es natural fuiste, o sea, tú no pertenecías ahí, fuiste injertado a un olivo cultivado. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? O sea, que nos está diciendo, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre de afuera, y en contra de eso fuiste injertado. O sea, tú gentil tienes que ser injertado en Israel para que puedas ser parte de Israel. Si tú rechazas a Israel, ¿cómo puedes ser parte de la nación del Padre del Todopoderoso? Versículo 32, regresamos otra vez al libro de Jeremías, 31-32. No como el pacto que hice con sus padres. Vamos a ver el pacto, vamos a ver por qué estamos llegando al libro de Jeremías. ¿A qué se refiere el pacto y qué cosa es la ayuda que da el Padre para que se pueda cumplir ahora sí el pacto, no que se haga cambiado? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Misraim, de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quién lo invalidó? Dios no, fueron el ser humano. Dios da otra vez el mismo pacto, pero el ser humano tenía que decir sí. Entonces Israel dijo sí, vamos a cumplir, con esto vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un contrato. Resulta de que Israel no cumplió lo prometido, rompió el pacto. Elohim no cambió su palabra, el hombre fue quien rompió el pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torah. A esto se basa el nuevo pacto. Torah dice, mi ley, no dice una nueva, dice la misma, daré mi ley. Quiere decir que ya había una ley que él dio, ya había una ley que estaba allí, pero dice, yo daré mi ley, mi Torah. Quiere decir que ya había una en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. ¿Quiénes? Ya habíamos leído anteriormente, a casa de Judá y casa de Israel. Casa de Judá y casa de Israel. Nosotros tenemos que entender con quién, para que no se malinterprete, para que no se le dé una mala interpretación a lo que estamos dando aquí como clase el día de hoy. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Ahora, cuando nosotros vemos en Jeremías 31, claramente nos dice, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No dice con todas las naciones, con aquellos que pertenecen a la casa de Judá y a la casa de Israel. A la casa de Israel, queridos hermanos. Dice Jeremías, nos dará en nuestra mente, en su mente las escribiré. ¿Qué cosa iba a escribir? No nos está diciendo aquí.
pues las leyes dadas en el monte Sinaí, y en su corazón, y yo sería a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Antes estaba escrita las palabras en pergaminos y en piedra que se colocaron en el arca de la alianza. Se colocaron en el arca de la alianza. En comparación del nuevo pacto que será escrita en nuestro corazón de carne y en nuestra mente. Así que ya al tener la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón y en entendimiento, adoramos al Eterno con consentimiento verdadero y obediencia. Y dice entonces, yo seré tu Elohim y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que consiste el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué menciono y con entendimiento adoraremos a el Eterno? Bueno, porque cuando nosotros vamos a la carta de Yohanan, capítulo 4, versículo 23 a 24, nos dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a el Padre, solamente al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ya teniendo nosotros en el nuevo pacto los mandamientos en nuestro corazón, pues vamos a caminar en verdad. Los mandamientos en nuestra mente, pues vamos a caminar en verdad. Y haremos las cosas todas hacia la luz, en verdad. Y entonces podremos ser verdaderos adoradores del Padre Eterno. Regresamos al versículo 34. Seguimos leyendo con Jeremías. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No como en los tiempos de los sacrificios de animales, que era de año en año recordar los pecados. Cuando dice no tendrá nadie que enseñar a Hashem, a todos lo conocerán. Esta frase es la que nuestros hermanos Yehudí han puesto como en debate. Entonces, ¿por qué todavía tiene que enseñar una persona a la otra? Bueno, si nosotros vemos el contexto, nótese que el resto está haciendo referencia a aquellos que entren en la nueva alianza, aquellos que ya reciban a Yeshua, aquellos que ya que ya sepan de él, aquellos que quieran ser parte, o aquellos israelitas o yehudíes, y los gentiles que se convirtieron en Israel, que fueron injertados. Nótese que está haciendo referencia a estas personas con las cuales ya están dentro del nuevo pacto, porque tendrán ya una experiencia con el Todopoderoso, como tendrán una experiencia ya con el Ruach HaKodesh, por medio de Yeshua, por medio de aceptar las palabras de Yeshua. Juan 16:13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad. La persona que cree en Yeshua, que recibe a Yeshua de todo corazón, pues recibe el Ruach HaKodesh, recibe el Espíritu Santo. Entonces allí se cumple la palabra de Yeshua, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando el Ruach venga, os guiará toda verdad, porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y entonces, ¿por medio de quién lo conoceremos? Por medio del Ruach HaKodesh conoceremos ahora sí quién es el Padre y quién nos va a guiar para decir la verdad. El mismo Espíritu Santo. Él nos guiará toda verdad, toda justicia. ¿Cómo nos confirma la profecía que se refiere a la misma Torah del Padre? Que es para obedecer, o sea, la Torah, la ley de Elohim. El propósito de la renovación de la alianza o pacto. ¿Cómo podemos comprobar que es la misma? ¿Cómo podemos comprobar que el nuevo pacto no quiere decir unas nuevas leyes, unos nuevos mandatos? No, el pacto sigue siendo, la alianza sigue siendo la misma en cuestión de obediencia, en cuestión de escuchar al Eterno y seguir los pasos de Yeshua, seguir caminando en justicia. Son los mismos mandamientos. Lo único que hemos visto hasta ahorita diferencia es que ya no será a través de toros, ni machos cabrillos, ni ovejas, ni corderos, sino a través de la sangre de Yeshua, un sacrificio y para siempre. Entonces,
¿Cómo nos confirma la profecía que se refiere a la misma ley que Dios dio en el monte Sinaí? ¿Cómo se refiere a la profecía que es la misma Torá de instrucción del Padre que Él dio para que nosotros podamos obedecer? Bueno, para eso recorremos a Ezequiel y Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. No estoy sacando fuera de contexto que esto está para el futuro lejano, o sea, un futuro después de Ezequiel. No estoy diciendo un futuro hasta de hoy para adelante, no, el futuro del profeta Ezequiel cuando él hablaba estas palabras. Estamos dando a comprobar cómo es de que se refería a las mismas leyes y no a un cambio de Torah. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí tenemos entonces ya poniendo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del ser humano, para que cuando él entre en el nuevo pacto, el Espíritu Santo lo guíe a obedecer al Padre, le ayude a cumplir la Torá, le ayude a seguir los mandamientos. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Recuerda que cuando se refiere a piedra es que la Torá estaba escrita en piedra. Entonces cuando menciona piedra es un corazón de sangre, de carne, un corazón duro, un corazón en el cual no tiene sensibilidad, ni tiene forma de que sea algo de sentimiento, porque es un corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. ¿Cuándo pasará esto entonces? Ya en el nuevo pacto. Un corazón de carne, ya cuando nosotros hayamos aceptado a Yeshua, hayamos nosotros aceptado que Él es el Mashiach, hayamos decidido seguir los pasos, seguir todos los procesos que Él nos mandó, de cuales hablaremos más adelante, y ya estemos nosotros en el nuevo pacto. Nuestro corazón duro de piedra se convertirá ahora en un corazón de carne, un corazón frágil que puede escuchar, oír, obedecer, algo que puede ser tentado, en forma de tener sentimientos, sensibilidad, y ya no más un corazón de piedra, aquel que no entiende, no oye, ni quiere obedecer los mandamientos del Padre. Y sigue agregando en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis, ¿en qué? En mis estatutos. ¿Acaso dice algunos nuevos? No, en mis estatutos. ¿Cuáles? Pues las que yo había dado, ya los que ya había dado, sino aquí hubiera estado la oportunidad perfecta de decir, en mis estatutos nuevos que voy a poner van a hacer esto. No. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que de acuerdo a la profecía y las palabras de Yeshua por medio del Espíritu Santo, lo conoceremos y seremos guiados y lo adoraremos en espíritu y en verdad a nuestro Padre, y seremos guiados para cumplir todos los mandamientos. Ahora veremos cuáles son las razones que se establece el nuevo pacto. Porque la razón que se establece el nuevo pacto, porque se establece este nuevo pacto de acuerdo al Nuevo Mismo Testamento. En Juan 4:23 nosotros encontramos partes de los textos que nos explican, y en Hebreos capítulo 10 versículo 3 vemos nosotros cuál es la razón por la cual se da el nuevo pacto hacia Israel. Primeramente ya hemos hablado, para no estar repitiendo de año en año todos los mismos sacrificios, todas las mismas cosas que se llevaban a cabo para perdón de pecado, sino que ya esto sería una vez y para siempre, una vez, y ya no tendría que hacerse como lo hacía todos los años y todos los días. Entonces, Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya hemos mencionado que solamente entrando en ese nuevo pacto y recibiendo la Torah y recibiendo el Ruach HaKodesh para que Él nos vaya guiando. ¿Cuáles son las razones que se establece este nuevo pacto? Hebreos 10:3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria, una conciencia de, yo he pecado el año pasado, me voy a arrepentir este año. Yo he pecado hace 20, quién sabe qué cosa, y tengo que arrepentirme. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esta es la razón por la cual se establece un nuevo pacto. Porque no puede quitar los pecados. No puede limpiar al ser humano perfecto de una vez y para siempre. No se puede.
La Torá fue dada como una guianza en lo que viniera Yeshua. Y aún así, pues, aunque fue una instrucción en tantísimos años, se siguió quebrantando y quebrantando y quebrantando. ¿Por qué? Porque nunca pudo hacer perfecto a un ser humano para que ya no pecara más, ni para que fuera siguiendo la Torá como tiene que ser. Esta es la razón en que se establece este nuevo pacto. Ya no más machos cabríos, ya no más sacrificios. Entonces, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿para qué se dieron? Sería usted la pregunta. Porque ahora era una profecía. Era un símbolo profético hasta que llegara el Mashiach. Para eso se dieron. Fue lo que encontramos en la carta a los Gálatas. Alguien como autoridad que nos llevaría hacia Yeshua. Colosenses 2:17. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a el Mashiach. Gálatas 3:19. Entonces, ¿cuál era el propósito de la Torá? Quiero ir explicando todo esto para que no tengamos dudas, para que no tengamos nosotros una pregunta como entonces, ¿para qué esto y para qué es todo? Estamos explicando lo más que podemos según el Padre nos permite, para que usted tenga un entendimiento con los diferentes pasajes bíblicos del Brit Hadashah, de la Nueva Alianza. Gálatas 3:19, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley de Dios? ¿Para qué era el propósito de los animales? ¿Para qué era el propósito de todas esas leyes? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Sabemos ya que ese mediador fueron por medio de ángeles a Moisés. Pero fue dada hasta que llegara la promesa que era Mashiach Yeshua, que era nuestro maestro. Seguimos leyendo Hebreos 10:5 y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por eso, él fue a quien en la Torá se simbolizaba por medio de el cordero, por medio de los machos cabrillos, por medio de los sacrificios en el templo. Para eso fue dado y eso fue el propósito de la ley, añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera aquel que se preparó cuerpo y sería el sacrificio perfecto. Se le preparó el cuerpo a el Mesías porque él era la ofrenda. Él era la ofrenda del pecado de una vez y para siempre. Y él sería el sustituto de los sacrificios que están escritos en la Torá. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Mashiach Yeshua, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Quiere decir que los sacrificios para perdón de pecados ya no son necesarios, porque dice una vez y para siempre. ¿Cuáles son las normas para hacer efectiva la sangre del nuevo pacto? Bueno, ya que la sangre de Yeshua, ya que el sacrificio fue una vez y para siempre, vamos a ver entonces las partes y las normas que tenemos que seguir, las cuales había dicho anteriormente que después explicaría, las formas o los pasos o los requisitos que tenemos que seguir para hacer eficaz la sangre de Yeshua en nosotros. No que le falte a la sangre, no que la sangre de Yeshua le falte ser eficaz y tenemos que agregarle algo, no. A nuestra fe y a nuestro ser tenemos que agregarle algo para poder entrar. Pasos que tenemos que seguir para poder entrar y recibir la sangre y hacer ser efectiva en nosotros. La sangre es perfecta, pero en nosotros ser efectiva sobre mí la sangre del nuevo pacto. ¿Qué cosa es lo que yo tengo que hacer? Hechos capítulo 2 versículo 36. Haciendo esto yo hago efectivo la sangre de que sí creí, de que sí quiero seguirlo, de que sí acepto a nuestro maestro, al sacrificio perfecto, como mi salvador y como aquel que limpia los pecados de mi ser. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificáis,
Dios le ha hecho Señor y ungido. Recuerde la palabra y ungido. ¿Qué cosa es ungido? Aquel apartado para que fuera el sacrificio perfecto. 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí es donde tenemos que entender qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer para hacer efectiva la sangre del nuevo pacto en nosotros como seres humanos. ¿Qué les digo? Pedro les dijo: arrepentíos. Esta es una de las bases, o sea, de los pasos que tenemos que hacer si verdaderamente queremos que esa sangre nos limpie. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, en el nombre de Jesús de Nazaret, o como se conoce en el cristianismo, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, el don del Espíritu Santo. Entonces, para que la sangre del nuevo pacto sea efectiva, tengo que seguir estos pasos para poder ser yo merecedero de la sangre de Yeshua, queriendo dejar todo lo que hay atrás. Recuerden, el viejo pacto, Israel confesaba todos sus pecados y ahora sí se hacía el sacrificio. Se llevaba la sangre hacia el lugar, el Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo. Asimismo, nosotros el paso tenemos que hacer para hacer efectiva esa sangre. Tenemos que arrepentir y bautizarnos en el nombre de Yeshua. ¿Por qué en el nombre de Él? Porque el nombre, dice, a Él se le dio autoridad sobre todo. Y a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así como lo mismo pasó con Egipto. Entre los faraones y José pasó lo mismo. A José se le dio autoridad sobre todos allí, en el reino y también entre la humanidad, excepto en el trono del faraón. De igual el Mashiach. Todo en el cielo y en la tierra, excepto en el trono del Padre. Y el Padre es el Padre. Y Él es el único todopoderoso, el Padre. Entonces, vuelve a repetir. Porque era para vosotros, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Pedro estaba hablando pues a aquellos Yehudí, aquellos israelitas, de los cuales les dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, nosotros, para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Nótese que dice para ustedes quiénes son los israelitas. Vuelvo a repetir. Sus hijos, ¿quiénes? Pues somos nosotros. Los que están lejos, ¿quiénes? Somos nosotros que estamos lejos de Israel. Así que las normas bíblicas tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Yeshua el ungido. Recalcaremos en Hebreos 10, versículo 17 en adelante. Y añade: y nunca más me acordaré, después que usted hace todos estos pasos, acepta la sangre, nunca más me acordaré de sus pecados y de transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim. Recuerda, de entre la casa de Elohim, pues se ocupa un mediador, que es un sacerdote, para que Él vaya entre la humanidad y vaya con Dios, con el Padre. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Recuérdese la profecía que había leído en Ezequiel. Mantengamos firme, sin fluctuar, la provisión de nuestra esperanza, pero fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, no es correcto dejar de leer la Escritura, no es correcto apartarse de no escuchar la palabra del Señor, no es correcto tener un espíritu dormilón en el cual
pues no queremos ya escudriñar la escritura, no nos importa, estamos cómodos, y es más cuando se le inculca de que en la gracia no importa vivir conforme a los mandamientos porque es por gracia. Por gracia se te perdonó, pero tienes que hacer tu parte en cuestión de seguir en la obediencia. ¿Qué garantía nos ofrece el mediador del nuevo pacto? Una vida eterna. Una vida eterna. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 10:2, pero el Mashiach habiendo ofrecido una vez y para siempre. Esa es las garantías, que ya una vez y para siempre y no hay más. Un solo sacrificio por los pecados. Esa es la garantía en comparación del viejo pacto, que la sangre de los machos cabríos era garantía para un año o para un momento, y después tenían que seguir con los sacrificios. Pero la garantía que nos ofrece el mediador del nuevo pacto, o sea, Yeshua, es que habiendo ofrecido, de acuerdo a Hebreos 10:2, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. No quedó aquí en la tierra y murió como los demás sacerdotes, sino que se ha sentado a la diestra de Dios. El Mesías se sentó a un lado de Dios, esperando su regreso. Dice el versículo 13, de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por destrado de sus pies, porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los Kadosh Kadoshins. Quiere decir que Él está vivo esperando su regreso a un lado del Padre, así como nosotros le esperamos para estar con Él y reinar por Él por 1000 años y por toda una eternidad. Así que, hermanos, nuestra deuda por quebrantar la Torá está saldada. A eso vino Yeshua. Ya lo hemos leído en el libro de Mateo. A eso vino a salvar y vino a morir. Lo hemos dicho ya en la carta a los Romanos, que Él vino a morir para quitar nuestros pecados de una vez y para siempre. Todas esas cosas nos las confirma la carta a Colosenses. Él vino a morir y a quitar nuestra transgresión, a quitar aquello que nos llevaba a la muerte eterna, aquello que nos condenaba. Él vino y nos quitó. Colosenses 2, capítulo 14, para finalizar. Nos dice la Torah, la Escritura. Toda es instrucción, queridos hermanos. Todo es instrucción. Torah quiere decir instrucción y todo esto es instrucción. Colosenses 2, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuáles? Todas nuestras transgresiones que hemos hecho, cometido, que se anotaba. Él hizo esto, hecho esto, mató, robó, pecó, fornicó, adulteró, chismeó, todas estas cosas, blasfemó y todas estas cosas había un acta en la cual a nosotros todas esas transgresiones nos culpaba de delito y nos llevaba a un juicio y a un juicio de condenación. Pero dice, anulando el acta de los decretos, Reina Valera 1960, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cuando dice quitándolos del medio es porque eso nos estorbaba, eso nos cubría a nosotros, entre nosotros y la santidad y nuestro Padre. Todo el pecado nos ponía a nosotros una pared para llegar al Padre o para siquiera dar nuestras oraciones para con el Padre. Eso nos estorbaba. Pero gracias al sacrificio de Yeshua, este sacrificio nos quita, nos inculpa de la condenación a la muerte eterna, quitando el acta, anulándola, desvaniéndola, quitándola de entre nosotros, y la venció, la destrozó el momento de que Él fue clavado en la cruz. Así que, queridos hermanos, qué bonita es la palabra, bonito es entender los propósitos del Padre y el propósito de Yeshua hacia la tierra. Así que, queridos hermanos, los dejamos. Espero que todos ustedes, queridos hermanos, se gocen con estos estudios y no se les olvide que para que nosotros podamos hacer efectivo en nuestro cuerpo, podamos nosotros verdaderamente ser aceptados por el Padre, tiene que hacer, ya Yeshua fue sacrificado, arrepentirse y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Que el Eterno los bendiga a todos. Shabbat Shalom.